Dice desde el versículo 17 en adelante: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Amén. ¿Se acuerdan que hasta hoy hemos escuchado que el Señor le lavó los pies a sus discípulos y con eso le estaba enseñando muchas cosas? Le estaba hablando de la humildad, le estaba hablando de la humildad que tenía que haber entre ellos mismos, le estaba hablando de que él mismo, Dios, no podía llegar a hacer las cosas, no le temblaban de lavar los pies sucios, él podía llegar a hacer esos menesteres sin ningún problema, que él había venido a cumplir la voluntad del Padre. Había dado muchas enseñanzas en esa última cena. Habló sobre el estar limpio, que todos estamos limpios con la palabra. Y entonces arranca ahora el versículo 17 diciendo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La palabra de Dios muestra muchas veces que no es tan importante el saber como el hacer. Que el saber no nos justifica nada. El saber no nos hace más apto del amor del Señor. Lo que nos hace estar más cerca del Señor, de su amor, de sus ojos mirando con agrado, es el hacer la voluntad de Dios. Santiago dijo: la fe sin obras es muerta. Es muerta. 2 veces lo dice Santiago: la fe sin obras es muerta. Y el Señor Jesús también muchas veces dijo cosas parecidas. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si alguno me amare, ese guardará mi palabra, ¿no? Siempre está relacionado que con el saber lo más importante es el hacer. Entonces acá de vuelta Jesús lo vuelve a recalcar. Si estas cosas, el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Me entienden? Estaba hablando de la humildad, y cuando acá esta palabra bienaventurados, muchas veces yo mismo la hemos traducido como más que feliz, ¿no? Bienaventurado, más que gozoso, pero hay una traducción que ahora me está gustando más, que dice que bienaventurado es la persona
que agrada a Dios, que Dios la está mirando con agrado porque hace la voluntad de Dios. Es bienaventurado. Y cuando leemos las bienaventuranzas, por ejemplo, leemos bienaventurados los que padecen persecución por causa de las justicias, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No está hablando de la persona quizás muy feliz, pero sí es bienaventurado porque el Señor lo está mirando con agrado a esa persona. Y eso, qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos querer? ¿Qué más gozo nos puede traer en nuestros corazones? Que Dios te esté mirando con agrado por algo. Y acá el Señor está hablando de la humildad. Entonces dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. La Biblia está llena de pasajes que dice que Dios el humilde halla gracia a los ojos de Él. Que a los soberbios mira de lejos, pero que al humilde haya gracia. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y esto está hablando el Señor. Si fuereis humildes, si se lavan unos a otros los pies, y no físicamente, sino en la práctica, en la vida real, si dejan de luchar a ver quién es el mayor, quién es el más importante, si dejan de esas cosas, bienaventurados seréis. Amén. Dice, no hablo de todos vosotros, el versículo 18. Yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. ¿A qué Escritura se refiere el Señor? El versículo 18. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Y se está refiriendo, si ustedes ven las letritas abajo, que tiene cada versículo, te está llevando al Salmo 41:9, que dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Te está diciendo que Jesús está cumpliendo esa palabra en ese momento. Y que está hablando de Judas, que era un hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, ese es el que me dio una patada. Ese es el que me hinchó los tobillos con una patada, está diciendo el Salmo. Y entonces Jesús dice, se está cumpliendo esta palabra. Acá hay alguien que era de mi paz, en el cual yo confiaba. Mire si confiaba que le dio la bolsa para que administre el dinero de ellos. Mire si confiaba que estaba ahí en la cena. Mire si confiaba en Judas, que le lavó los pies igual que a los demás. Dice que esa acción de tomar un bocado y darle a Judas era la acción que hacían cuando un anfitrión invitaba a gente que él amaba, a alguien especial se le daba un bocado especial. Y eso estaba haciendo Jesús con Judas. Hermanos, para la cultura del Oriente, el comer con alguien era muy importante. El comer con alguien, estaba hablando que era prácticamente imposible que si yo estoy comiendo con alguien, ese me traicione. Era algo impensado. Hay algunos pasajes que te muestran qué importante que era comer con alguien. ¿Se acuerdan cuando David subió al trono y se empezó a fijar? No hay ninguno de los hijos de Jonatán de Saúl que yo pueda hacer misericordia. Y ahí encontró a uno, a Mefiboset, y le dice, vos vas a comer conmigo de mi mesa todos los días. Porque cuando invitabas a alguien a comer, significa hay plena confianza, hay camaradería. Vos no me puedes traicionar. Hay otro paisaje revelador que está en Primera de Reyes 18-19,
¿Se acuerdan cuando el profeta mató a los 450 profetas de Baal? Miren el pasaje este, dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Está diciendo, ellos comen de la mesa de Jezabel, ellos son uno, ellos tienen camaradería unos con otros, ellos no se traicionan, no se pisan. ¿Me entienden? El comer era importantísimo en el Oriente. Por eso ahora entiendo la alegría de Zaqueo. Es necesario que hoy posen tu casa, porque iban a comer. Era una cosa especial. Por eso la traición de Judas, ¿no?, también fue especial, porque un íntimo de él, del Señor, alguien en quien él confiaba, iba a llevar a cabo esa terrible acción. La pregunta es si sabía Jesús o no sabía. Versículo 19 la responde. Dice: desde ahora os los digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Hermanos, por supuesto que el Señor sabía quién le iba a entregar. ¿Se acuerdan cuando empezamos este estudio de San Juan? Dice que él no necesitaba que nadie le hable del hombre, porque él conocía lo que había en el hombre. Nadie le podía venir a decir, mira, este es así, este es allá, porque él conocía. Ya en el versículo creo que 6 dijo, no os elegí a vosotros y uno de ustedes es diablo. Él sabía todo, él es Dios. ¿Sí? Pero acá estaba haciendo algo el Señor Jesús. Acá estaba como maestro, estaba pensando en sus discípulos, en sus apóstoles. Él estaba pensando, les voy a advertir que yo lo sé todo, para que no piensen cuando yo esté muerto, para que no duden de que no fue que me agarró por sorpresa Judas, me traicionó. No fue que las cosas se escaparon de las manos. Yo tengo que darles certeza y seguridad a mis apóstoles, a mis seguidores, para que no duden en el día de mañana. Lo que estaba haciendo, estaba respondiendo preguntas que todavía no se habían formulado. Por eso dice, desde ahora os los digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Qué hubiera pasado en la mente de los apóstoles si, mirá, lo traicionó este que comían juntos? Mirá, no se dio cuenta. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿No se dio cuenta que este era del diablo? ¿Cómo lo eligió? Bueno, para responder esas dudas que iban a venir al corazón de esos seguidores de él, ya se lo estaba advirtiendo de antes. Mirá que yo sé, mirá que yo soy. Miren, acá estaba la función del maestro, como la madre cuando advierte a su hijo, mirá lo que te puede pasar, mirá. A veces en el momento uno no entiende las cosas. Ninguno entendió en ese momento lo que Jesús estaba diciendo. Pero bien le vino esa palabra cuando Jesús fue entregado, cuando Jesús murió. Esas palabras, mirá que yo ya lo sabía, mirá que yo soy. Por eso continúa el versículo 19 diciendo, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Hermanos, él tenía delante de él aquellos discípulos que iban a fundar la iglesia, que después de él iban a inundar toda la región con la palabra, con el mensaje, y por eso los estaba preparando, por eso no quería dudas en ellos. Ellos iban a ser su embajador, y por eso los estaba preparando. Y ya en la mente tenía eso, por eso dice, de cierto os digo que el que no los reciba, el que reciba a ustedes, me van a recibir a mí, y el que me reciba a mí, va a recibir al que me envió. Versículo 21, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar.
Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Hermanos, cuando Jesús le volvió a recalcar que uno, y se conmovió, ya no era el mismo tono de antes, sino conmovido, le dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Para explicar este versículo, les invito a abrir Marcos, capítulo 14, versículo 18. San Marcos 14, 18. San Marcos 14, 18 dice así: y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. Vamos a unir las dos escenas. Vamos a unirla ahora a las dos escenas. La primera, o la segunda, que dice que cuando Jesús le dice esto, ellos se empezaron a entristecer. Y se empezaron a preguntar uno por uno: ¿seré yo? ¿Seré yo? Y vamos a unirlo con Juan, que dice: y se miraban unos a otros. Hermanos, quiero que vean esta escena. Pedro miraba a Juan, miraba a Tomás, miraba a Felipe, miraba a Andrés, los miraba. Cada uno se miraba, dice, se miraban unos a otros. Pero en vez de salir de su corazón: ¿será este? ¿Será este? ¿Será este el que le va a entregar? En vez de salir eso, una cosa muy hermosa de los discípulos. Empezó a salir: ¿seré yo? ¿Seré yo? Al mirar a los discípulos decían: no puede ser él, no puede ser él, no puede ser él. ¿Seré yo? Sin querer estaban poniendo esa práctica la palabra, estimando a los demás como superiores a sí mismos. Porque bien podía, con todas las peleas que hubo antes, que contó Esteban, quién es el mayor, quién es el otro, bien podría haber salido: seguro que es Pedro, seguro que es este, seguro que es Felipe. Pero del corazón de ellos, todo lo contrario. Es la primera vez que veo una actitud tan noble de cada uno de los apóstoles, mirándose a la cara unos a otros, en vez de juzgar, en vez de condenar, en vez de dudar o de pensar lo peor del que tenía enfrente, se empezaron a mirar a sí mismos y a decir: él no puede ser, no puede ser, seguro que seré yo. Y empezaron con esa duda: ¿seré yo? ¿Seré yo el que le traicionaré al Señor? ¿Seré yo el que le fallaré? ¿Seré yo que en algún momento mi mente esté tan mal que haga eso? ¿Seré yo? Y le empezaron, dice Marcos, a decirle: ¿a quién? A Jesús. ¿A quién le va a decir? Le empezaron a decir uno por uno: ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? ¿Y cómo será los momentos del Señor? Que el Señor no se apresuró a decirle: no, vos no, quédate tranquilo que vos no sos. Sino que dejó correr. Porque cuán importante es examinarse a uno mismo. Cuán importante es examinarse. El Señor no detuvo enseguida esas preguntas para que se dejen de examinar. El Señor no calmó esa duda enseguida para que te quedes tranquilo. El Señor dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. Hermanos, qué importante que es para nosotros examinarnos a nosotros mismos.
Dice el Salmo 139, lo voy a leer, versículos 23 y 24, al terminar dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, eso es lo que hay en el corazón de un verdadero creyente. Esa desconfianza que tenemos en nosotros mismos es saludable. Esa desconfianza que nosotros tenemos en nosotros mismos es lo que nos impulsa a estar alerta, es lo que nos impulsa a no descuidarnos, nos impulsa realmente a estar realmente con los 5 sentidos de no fallarle al Señor. Esa duda que tenemos, no, yo no voy a ir a ese lugar porque quizás caiga. No, yo no voy a estar con esa chica en este lugar oscuro porque no confío en mí mismo. Ya sé yo sé lo que tengo acá, pero no confío. Esa duda que tenemos de fallar es buena. Es buena, hermano. Porque el que se confía en sí mismo, el que se siente muy confiado, es el que va a resbalar. Considérate a ti mismo, dice, no sea que tú caigas en la misma tentación. Hermanos, esto mostraron en esta escena los apóstoles. El versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Lo leen? 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Hermanos, otro detalle. Lo vemos al que está escribiendo esta epístola, a San Juan, hablar de sí mismo. Si ustedes ven la lista que da Juan de los apóstoles, no se nombró nunca. Y sin embargo, él era uno de los 12. Pero él se refería, dicen la gran mayoría están de acuerdo en esto, se refería a sí mismo como esto, como el discípulo a cual el Señor amaba. Mire, si vamos a San Juan 19, 26 y 27, dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaban hablando de Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después le dijo al discípulo: he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. Capítulo 20, versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Él se nombraba, en todas las veces que ustedes busquen en Juan, al que él amaba, estaba hablando de él. Dice San Juan 21:7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿ven? Siempre se va nombrando así. Y ahora vemos por qué muchos entienden que estaba hablando de él mismo. San Juan capítulo 21, versículo 20 en adelante. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este, el discípulo que él amaba? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre todos los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Por este versículo 24 es que entienden que el que escribió San Juan, era el discípulo a que en toda la epístola, en toda la carta, en todo este evangelio, él se está nombrando al que amaba. ¿Qué será? Algunos se preguntan, capaz que en el círculo íntimo todos ya lo cargaban a Juan. Ah, mirá, el que ama a Jesús, porque siempre estaba
como si Jesús tuviera algo en especial con él. Quizás era el que más lo entendía, Juan, a Jesús. Cuando te das cuenta, cuando escribió San Juan, que es distinto a los demás evangelios. Muy masticado es San Juan, muy distinto. Él quizás lo entendía más al Señor, pero no lo dice la palabra de Dios. Pero lo que sí dice que en la cena, en los momentos finales, versículo 23, él estaba recostado al lado del Señor, en ese lugar de honor. Versículo 24, a Juan, pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, quién era el que le iba a entregar. Pedro no le pregunta al Señor, Señor, ¿quién te va a entregar? Pedro es como que le hace una seña, pregúntale. Entonces le hace una seña como diciendo, vos tenés más confianza con el Señor, a vos te va a decir, vos llegás más, vos, dale, preguntale. A este hizo señal. ¿Por qué nos animó Pedro? Vamos a empezar a preguntar. Primero porque había metido la pata hacía 5 minutos con el lavamiento de los pies. No me lavarás, y después sí, lavame todo. Habló mucho Pedro. Entonces quizás habrá dicho para sí mismo, no hablo más, no digo más nada, voy a pasar desapercibido. Pero una vez un profesor compartió esto. Lean San Juan 18:10. Que alguien lo tenga, que lo lea, a ver. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Una vez el profesor nos hizo ver esta cosa, ¿no? Él tenía una espada y no dudó en sacarle y cortarle la oreja a alguien, ¿no? Quizás esa escena de San Juan que le dice, pregúntale. Capaz que ya estaba tocando la espadita, ¿no? Capaz que ya estaba desenvainando, ¿no? Pregúntale. Porque conocemos cómo era Pedro. Él no dudaba de hacer lo primero que se le ocurría. ¿Sí? Entonces le dice, pregúntale. Pero él llevaba una espada, era el único que llevaba una espada. Y vimos lo que hizo después. No es que la usaba de figurita, que le cortó la oreja a uno que se llamaba, ¿no? Entonces, dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Hermanos, en la actualidad hablamos de los ungidos de Dios, ¿no? ¡Ah, el ungido de Dios! A veces cuando uno los nombra hasta se acuerda de las voces que ponen cuando ministran. ¡Dios! ¡El Señor! Sin embargo, miren el ungido de Dios, lo que realmente era. Era Juan, que tenía la capacidad de estar recostado en el pecho de Jesús. ¿Qué más ungido del Señor que este? Era alguien que a un otro apóstol llamado Pedro le dijo, pregúntale vos. Eso es ser ungido del Señor. El tener libre acceso al amoroso pecho del Señor Jesús. Es tener confianza. Es llegar a donde nadie llega. A estar abrazando al Señor. Cuando uno ve la escena, la ve dibujada, Él está en los pechos del Señor mirándolo mientras comía. Eso es ser ungido del Señor. Es estar en comunión con Él. Es poder preguntarle lo que Él quisiera. ¿Qué me viene con poder, con esto y con lo otro? Que son todas mentiras. Esto es ser ungido del Señor. Él estaba recostado y tranquilamente podía hablar con el Señor, llegar a Él. Incluso estaba seguro que iba a obtener una respuesta.
Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Hermanos, con ese bocado final, es como que Jesús dijo: hasta acá. Con ese bocado final se acabaron los 3 años de ministerio, de hablarle la palabra de Dios a Judas. Se acabó los actos de amor, de lavarle los pies, de confiar en él la bolsa. Se acabó todo, hermano. A veces uno va resistiendo los llamados del Señor. A veces uno va resistiendo y Dios te llama, Dios te muestra amor por acá, amor por allá. Te da un bocado especial que no se lo da a nadie, te lo da a ti. Ahí se terminó, hermanos. En un momento se termina. Y la dureza del corazón, eso es lo que provoca. Dice, después del bocado, Satanás entró en él. Él nunca le había abierto el corazón a Jesús. Pero Satanás prepotentemente entró en ese corazón. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Apúrate. Porque ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Y ya vamos terminando, hermanos. Acá puse un título: Judas, la verdad no es que engañó al Señor. Judas engañó a todos engañó. Aún por más que el Señor le dijo delante de todo: el que moja, el que le doy el bocado es él. Y le dijo: y andá y hacelo. Ninguno de los que estaban en ese lugar sospechó de Judas Iscariote. Ninguno. No engañó a Jesús solamente, supuestamente, porque a Jesús no lo engañó. Realmente al que engañó fue a todos a su alrededor. Hay un autor que dice, acuérdense en San Juan 6:66, que dice: y todos los discípulos, cuando Jesús dijo una palabra muy dura, todos lo empezaron a dejar de seguir. ¿Sí? Todos. Y Judas estuvo ahí mostrando fidelidad. ¿Quién iba a dudar de Judas? ¿Cómo sería Judas, que le daban la bolsa para que administre el dinero de los 12? Quizás Judas no era el que peleaba para ver quién era el mayor, estaba callado, pero los engañó a todos, hermanos. Hermanos, hay Judas en la iglesia. No sé qué ganó engañando a los demás, porque al Señor no lo puede engañar. No sé qué quería lograr engañando a los demás, porque al Señor no lo pudo engañar desde el principio. Él conocía desde el principio quién le había de entregar. ¿No elegí yo a vosotros y sé que uno de ustedes es un diablo? Al Señor nadie lo engaña, hermano. ¿De qué sirve engañar a los hermanos? ¿De qué sirve? Lo único que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos. Judas era un experto en engañar, pero un experto. Era un experto porque aún Jesús diciéndolo, nadie dudó de él. Inspiraba confianza, inspiraba fidelidad. Era uno de los que fue enviado a predicar a otras aldeas. Era un creyente modelo a los ojos de los demás. Cuando él dijo, uno de ustedes me va a entregar, ninguno dijo, ¿será Judas? Ninguno. Porque era modelo. Y ese fue aquel que Jesús dijo, mejor le hubiera sido no haber nacido. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Hermanos,
Volvamos al Salmo 139. Examíname, oh Dios, mi corazón. Mira si hay un espíritu malo en mí. Renuévame, Señor. Volvamos a ese salmo, a mirarnos a nosotros mismos, porque de nada sirve esta vida de engañar. Y con esto termino. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Todos los comentaristas dicen que no en vano Juan pone que al alejarse Judas del Señor, al salir, que ya era de noche. Hace rato que era de noche, pero Juan lo pone a propósito, quizás. Hermanos, Judas se estaba alejando de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Judas se estaba alejando de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Judas se estaba alejando de aquel que podía destruir las tinieblas. ¿Y qué se encuentra apenas sale de la luz? Se topa con las tinieblas, hermano, con la oscuridad, con la perdición directamente. No duró mucho tiempo hasta que se colgó y se suicidó. Porque alguien dijo, alejados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer. Tuvo 3 años con el Señor, no le pasó nada. En 2 noches hizo un desastre en su vida, alejado del Señor. Lo vendió, lo cambió por dinero, no le gustó el dinero, se lo devolvió, los tiró al dinero, compró una soga, se ahorcó. En muy poco tiempo, una vida que estaba encarrilada, lejos de Dios, fue un desastre total, hermanos. Un desastre total. Ese es el fin de alguien que quiso engañar a los hermanos, que lo logró, pero se alejó del Señor en su corazón. Por último, no lo dice, lo puedo decir porque San Juan no lo dice, sino otro evangelio. Qué terrible fue que Judas, al señalarlo a Jesús, lo señala con un beso en la mejilla. Si ustedes ven con atención esta última escena, dice que Satanás entró en él. Y no, ¿sabe lo que debe ser para Dios que Satanás le bese la mejilla a él? Las cosas que tuvo que soportar el Señor que nosotros no nos damos cuenta y no sabemos. Él no vio a Judas dándole un beso. Él tuvo que soportar a ese demonio, Satanás, que entró en Judas, que le dé un beso. Y lo hizo por vos y lo hizo por mí. No hay una mojada de oreja más grande que haya tenido que sufrir el Señor que esa actitud, hermano. Ese beso dado por el diablo mismo. Eso es una mojada de oreja terrible del diablo, una burla espantosa, porque no era Judas. Dice Satanás entró en él. Y él lo soportó por ti y por mí. Muchas cosas soportó el Señor que nosotros no nos damos cuenta, porque Él era Dios dando su vida por nosotros. Amén.